Un hombre dejó dicho que, si aparecía cierta persona el día de su muerte, lo sacaran a la fuerza, que no lo dejaran ni acercarse al cuerpo, y esa persona a la que quería lejos de su ataúd había sido, durante 20 años, la otra mitad de su risa. El compadre, el que le bautizó a un hijo, el hombre con el que compartió cartelera, camerino y una carcajada que México entero se sabía de memoria. Estamos en la Ciudad de México, mediados de los años 90. En una casa modesta, un viejo comediante escribe a mano un libro sobre su vida, y en ninguna de sus páginas cabe el perdón. Al otro lado de la ciudad, el otro, más famoso, más querido, más rico, todavía no sabe la orden que su compadre acaba de dejar escrita contra él. Los conociste como Viruta y Capulina, Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine, la pareja cómica que hizo reír a 3 generaciones de niños latinoamericanos, la del humor blanco, la de los pastelazos, la que llenaba las salas los domingos por la tarde. 2 hombres que en pantalla parecían inseparables, 2 piezas de un mismo chiste que no funcionaba si faltaba una. Y sin embargo, desde 1967 hasta la tumba, no volvieron a dirigirse la palabra, ni una llamada, ni un saludo en un pasillo de la televisora. Nada. 20 años de amistad tapiados de golpe, como si alguien hubiera bajado un telón justo en medio de los dos y lo hubiera dejado ahí para siempre. Hay una frase que Gaspar Enaine confesó ante una cámara ya de anciano, una frase que le habría querido decir a Viruta a la cara y que nunca pudo. Porque para cuando reunió el valor, el otro ya se había ido, y se había ido dando la orden de que lo echaran. Cuando entiendas qué fue lo que se quedó atrapado en la garganta de Capulina todos esos años, vas a mirar sus películas de otra manera. Todo se partió en un lugar tan tonto como un estudio de televisión. Un hombre de saco, un publicista de la empresa, se acercó una tarde con una sugerencia que sonaba pequeña. Quería quitarles los golpes, los pastelazos, las caídas, el humor físico que era la sangre del dueto. Decía que aquello ya no vendía. Capulina se negó en seco, porque él conocía a su público mejor que nadie. Pero Viruta, su compadre, se quedó callado un segundo de más, y en ese segundo, sin que ninguno lo supiera todavía, empezó a caer el telón. Para entender por qué dolió tanto, hay que volver al principio, a 2 apodos, a una deuda y a una perra. Ninguno de los dos nació con el nombre por el que lo lloró el país. Marco Antonio Campos Contreras vino al mundo en la Ciudad de México, hijo de un capitán de artillería de la Revolución y de una Adelita que tocaba piano y guitarra y cantaba bonito. De ella heredó el oído. Empezó como guitarrista y cancionero en un cuarteto llamado Póker de la Armonía, y de ahí se fue metiendo en el teatro y la comedia. El apodo se lo colgaron de burla. Soñaba con bailar tan bien como Adalberto Martínez, el famoso Resortes, y sus amigos le decían que él, flaco y desgarbado, se parecía más a una viruta que a un resorte. Se quedó de Viruta, un nombre que nació de una comparación cruel y que él convirtió en cariño nacional. Gaspar Enaine cargaba una historia parecida. Nació en 1926 en Chignahuapan, un pueblo de Puebla, y a los 6 años su familia se lo llevó a la capital. Desde joven se dedicó a la música. Cantó en un grupo llamado Los Excéntricos del Ritmo y después en un trío, Los Trincas, que hacía canciones cómicas para la XCW. Y ahí, en pleno escenario, un espectador le gritó desde las gradas: «Muévete, Capulina». Se lo gritó por burla, porque en esos años corría un chiste sobre una perrita a la que llamaban así. A Gaspar el mote le cayó pésimo. Le molestaba que lo compararan con un perro, pero el público lo repitió tanto que terminó tragándoselo, igual que Viruta se tragó el suyo. 2 hombres bautizados por el escarnio ajeno, sin saber que un día esos 2 apodos de burla irían siempre pegados, uno al lado del otro, en la marquesina. La deuda vino después, y también tuvo forma de perro. Antes de unirse a Campos, Enaine se había quedado sin trabajo al salir de Los Trincas, y en ese hueco, según contó años más tarde su propio nieto Oliver, cometió una imprudencia de las que definen una vida.
Compró una perrita boxer que no podía pagar. Debía el dinero del animal al hombre que se la había vendido, no tenía de dónde sacarlo, y esa deuda ridícula fue lo que lo empujó a buscar a Marco Antonio Campos. Hay algo casi de guión en esto. Al que de joven insultaron llamándolo perro, fue una perra de verdad la que le cambió el destino. Se acercó a él en 1951, en la cafetería de la XEW, mientras Campos comía. Le propuso formar un dueto cómico, repartirse las ganancias, saldar la deuda. Campos ya tenía tablas. Venía de otro dúo, con un cómico llamado Chamula, que se había deshecho porque el compañero bebía demasiado. Al principio dijo que no le convencía, pero ante la insistencia de aquel hombre de cara redonda, terminó aceptando con una condición que, vista desde hoy, tiene algo de profecía. Él sería el gracioso, el que arrancaba las risas, y Enain sería el serio, el que le daba el pie. El reparto quedó claro. Uno brillaba, el otro sostenía. Solo que el público no leyó el guión. En cuanto los vio juntos, la gente se rió de Enain, no de Campos, de la cara redonda, de los ojos de niño travieso, de esa manera suya de tropezarse con el mundo. El serio resultó ser el imán. Capulina se comió la pantalla sin proponérselo, y Viruta, que había puesto la condición justo al revés, se encontró de pronto haciendo de marco de un cuadro que no era el suyo. Con la perra pagada y el dúo en marcha, ninguno de los dos podía imaginar que ese pequeño desajuste, quién hacía reír a quién, iba a ser la grieta por donde años más tarde se colaría todo lo demás. Al principio no importó. Al principio fueron, de verdad, una familia. Marco Antonio Campos fue padrino de bautizo de uno de los hijos de Gaspar. Eso, en el México de esos años, pesaba mucho más que un papeleo de iglesia. Era volverse compadres, atarse con un lazo que en esa cultura vale casi tanto como la sangre. Se hablaban de compadre a compadre dentro y fuera del set. Viruta, que tenía buen ojo, describía a su socio con una admiración que no fingía. Hablaba de la riqueza de su expresión facial, de la riqueza de su expresión corporal, de cómo aquel hombre podía contar un chiste entero solo con las cejas. Lo respetaba, lo quería, lo eligió para bautizar a su ahijado. Del músico sin trabajo que le debía una perra a un vendedor, Viruta hizo un socio, un hermano y un compadre. Durante casi 20 años, eso alcanzó. Desde comienzos de los 50, primero en la radio de la XEW, en aquel programa de cómicos y canciones, y después en el cine desde 1953, Viruta y Capulina se volvieron una máquina de hacer reír. Decenas de películas juntos, según los conteos más citados, giras, discos, títulos que varias generaciones todavía nombran de memoria, Los Gorrones, Los Invisibles, las historias de dos criados malcriados o dos locos en escena, cintas donde compartieron pantalla con figuras que después serían leyenda por su cuenta, desde el que sería Don Ramón hasta un jovencísimo Chabelo. Una carcajada que cruzó fronteras y se metió en las casas de media Latinoamérica. El truco de su comedia era la ternura. Viruta, alto y anguloso, hacía de hermano mayor exasperado. Capulina, redondo y aniñado, era el desastre entrañable que lo metía todo en problemas. Se completaban como se completan dos manos. Uno tendía la trampa del chiste y el otro caía en ella con una gracia que no se puede enseñar, y luego se invertían los papeles sin que se notara la costura. Esa química no se fabrica en una oficina de la televisora. O está o no está, y entre ellos estaba. Por eso, cuando se rompió, no hubo repuesto posible. Capulina probó con otros compañeros y nunca fue igual. A Viruta, encontrar un segundo Capulina le resultó sencillamente imposible. Conviene recordar de dónde salían. La XEW de aquellos años era el corazón del entretenimiento en México, la emisora que lanzaba a las estrellas y marcaba lo que el país tarareaba y repetía. Que un dúo cómico saltara de ahí al cine era el sueño máximo, y ellos lo cumplieron con creces. En su mejor momento fueron una marca infalible. Sus nombres en la marquesina bastaban para llenar la sala,
y los estudios los explotaban a ritmo de varias películas por año, un ritmo de fábrica que solo se sostiene cuando el público responde sin fallar. Del micrófono de radio pasaron a la pantalla grande, y de la pantalla grande a la memoria colectiva de varios países. Por eso su ruptura pesó más que cualquier chisme del medio. Fue la caída de un símbolo que la gente creía eterno. Los niños los adoraban porque su comedia era limpia, tonta en el mejor sentido, sin doble intención, pastelazos, sombrerazos, dos payasos elegantes que se caían para que un niño se riera, y ese niño hoy tiene 70 años y todavía se acuerda. Capulina se ganaría con el tiempo un título que lo definió: el rey del humorismo blanco. Un hombre que juró no decir jamás una grosería en pantalla, que hacía reír sin herir, y que construyó todo un imperio sobre esa promesa de inocencia. Lo cual vuelve más amargo lo que le esperaba. El hombre del humor sin maldad se iba a topar con el rencor más terco que se recuerda en el espectáculo mexicano, y no iba a poder hacer nada. Y mientras todo eso se cocinaba en privado, en las casas de México seguía pasando algo curioso. Las películas del dúo se repetían en televisión temporada tras temporada. Los niños de los 70, de los 80, de los 90, crecieron viendo a Viruta y a Capulina hacerse bromas, salvarse el uno al otro, terminar cada aventura abrazados y muertos de risa. Para varias generaciones fueron el símbolo mismo de la amistad. Ninguno de esos niños sabía que los dos señores de la pantalla llevaban años sin cruzar una palabra, que se esquivaban en los pasillos de la televisora, que uno le había cerrado al otro la puerta de un velorio. La amistad más famosa del cine cómico mexicano seguía viva y coleando en la pantalla mucho después de haberse muerto en la vida real. Cada domingo por la tarde, un país entero se reía de una hermandad que ya no existía. Ahí está la trampa que nadie vio venir. La fórmula que los hizo enormes era también la que iba a enfrentarlos. Porque una carcajada a dúo tiene un problema de fondo: se reparte. Y cuando el público empezó a repartir mal, todo para uno, las sobras para el otro, la máquina siguió funcionando por fuera, mientras por dentro se iba desalineando. En pantalla, eran dos mitades del mismo estallido de risa. En la vida, una de esas mitades empezaba a sonar más fuerte que la otra, y eso, con el tiempo, se paga. Y aquí volvemos al hombre del saco, al publicista, al segundo detalle tonto que partió una amistad de 20 años. La sugerencia de quitar los pastelazos parecía un detalle técnico, pero fue mucho más que eso. El momento en que Viruta y Capulina descubrieron que ya no querían las mismas cosas. Capulina defendía el humor físico con uñas y dientes porque sabía una verdad de negocio que el publicista ignoraba. Su público principal eran los niños, y a los niños les encanta que un señor de traje se resbale con una cáscara. Quitar los golpes era traicionar a quien les compraba el boleto. Viruta, en cambio, se dejó convencer. Tal vez estaba cansado. Tal vez, después de años de ser el marco y no el cuadro, le atraía la idea de una comedia más adulta donde él pudiera lucir distinto. Cabe pensar que quería, por una vez, que la risa fuera suya. Detrás de esa discusión sobre el humor había algo más hondo, algo que tenía que ver con la dignidad de cada uno. Para Capulina, el pastelazo tenía valor de oficio. Era su manera de hablarles a los niños en su propio idioma, y renunciar a él le sonaba a rendición. Para Viruta, quizá, seguir cayéndose de sentón pasados los 50, empezaba a sentirse humillante. Poca cosa para un artista con su recorrido musical y teatral. Los dos tenían su parte de razón, y ese es justo el tipo de pelea que no se gana, la que enfrenta dos maneras igual de legítimas de entender el propio trabajo. Cuando dos personas que se quieren chocan ahí, la herida es de las que no cierran. El programa cambió, le quitaron los golpes, y fracasó. Cayó en la audiencia hasta que lo cancelaron, exactamente como Capulina había advertido. Pero el daño ya no era de rating. El daño era que por primera vez en 20 años, uno de los dos había tenido razón, y el otro se había equivocado en público. Y eso, entre dos hombres cuyo ego vivía de las risas de la gente, era gasolina pura. La grieta de origen, ¿quién era el gracioso de verdad?,
Acababa de recibir su primera confirmación oficial, y no cayó del lado de Viruta. Lo que vino después fue una serie de golpes de suerte que aterrizaron todos en el mismo lado de la mesa. Y esa es la parte que casi nadie cuenta cuando recuerda a la pareja con nostalgia. Cuando la televisora decidió separarlos y darles proyectos por su cuenta, la balanza se inclinó de una manera brutal. A Capulina le fue bien, muy bien. Su programa pegó, el público lo siguió, su cara redonda encajaba sola en cualquier formato. A Viruta le cancelaron lo suyo casi de inmediato. Y por si el reparto no fuera ya bastante cruel, a Gaspar empezaron a ofrecerle películas en solitario, papeles protagónicos, un futuro entero por delante. La perra que un día no pudo pagar se había convertido en un imperio, y el imperio tenía un solo dueño. Con los años, la diferencia se volvió aritmética, y la aritmética es despiadada. Gaspar Genain llegaría a acumular alrededor de 84 películas a lo largo de su vida, y más de la mitad de ellas, cerca de 58, las hizo sin Viruta. 58 películas que gritan una sola cosa, que Capulina no lo necesitaba para triunfar, y que Viruta, en cambio, sin Capulina se apagó. Montó su propio circo, literal. El circo de Capulina se volvió una marca, un programa, una identidad entera para varias generaciones de niños. El rey del humorismo blanco reinaba solo, y cada corona que le ponían encima era, sin que nadie lo dijera en voz alta, una que le quitaban al otro. Cualquiera que se detenga a pensar en el lugar de Marco Antonio Campos entiende el tamaño de la herida. Había aceptado a un socio con la condición de ser él el gracioso. El público se lo quitó. Había sido el padrino, el compadre, el que le dio la mano cuando el otro no tenía ni para una deuda de perro. Y ahora ese mismo hombre subía mientras él bajaba, y no había nada que se pudiera hacer, porque al favorito del público no se le elige, se le sufre. Cuentan quienes siguieron de cerca al dúo, que de ahí nació una envidia que Viruta ya no logró tragarse, un resentimiento que se le fue metiendo en el cuerpo como se mete la humedad en una pared, sin ruido, por dentro, hasta que un día está todo podrido. Y hay un matiz que lo vuelve todavía más triste. Nada indica que Capulina buscara aplastar a su compadre. No hubo, que se sepa, una traición, una puñalada por la espalda, una maniobra sucia para quedarse él solo con la gloria. El público eligió, como elige siempre, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Gaspar se limitó a aceptar lo que le ponían enfrente, y cada sí que le decía a un proyecto era, sin quererlo, un no que la suerte le soltaba a Viruta. Esa es quizá la manera más cruel de perder a un amigo, sin haberle hecho nada, solo por haber caído del lado bueno de la moneda. En agosto de 1965, las páginas de El Universal ya daban por hecho lo que el público aún no sabía. La separación definitiva de Viruta y Capulina llegaría en diciembre de ese año. El telón, otra vez, bajando en cámara lenta delante de todos. Todavía rodaron algunas películas más por contrato, hasta cerca de 1967 y 1968, y hay quien señala dos pintores pintorescos como el último trabajo del dúo, pero para entonces ya casi no se hablaban ni entre toma y toma. Dos hombres compartiendo un encuadre y un silencio, haciendo muecas de amistad frente a la cámara y dándose la espalda en cuanto se apagaba. La mitad muda del dúo, filmando al lado de la otra mitad sin mirarla. Cuesta imaginar el ambiente de esos rodajes. Dos hombres obligados por contrato a fingir cariño ante la cámara, a abrazarse, a rematarse los chistes con la sonrisa de siempre, y en cuanto el director gritaba corte, darse la espalda sin cruzar una palabra hasta la escena siguiente. El equipo lo notaba, los técnicos, los otros actores, todos sabían que la pareja más querida del país se había roto por dentro y que solo el celuloide la mantenía de pie. Grababan la amistad como quien recita un texto que ya dejó de sentir. Y esas fueron, precisamente, las últimas imágenes que México tendría de ellos juntos. Dos amigos de mentira despidiéndose sin saberlo, cada uno con la mirada puesta en un punto distinto del set. Y aún así, lo peor no había pasado. Lo peor tuvo forma de velorio. Poco después de la ruptura, la esposa de Viruta,
María de los Ángeles enfermó de cáncer de estómago y murió. Y Gaspar Enaine, que seguía sintiendo a Marco Antonio como su compadre a pesar de todo, hizo lo que hace un compadre: fue al funeral. Se presentó con su propia esposa a dar el pésame, a acompañar en el dolor, a intentar quizá, sin decirlo, tender un puente por encima del silencio. No lo dejaron. Según se ha relatado, Viruta lo rechazó en pleno velorio. No solo se negó a recibirlo, habría tratado con dureza, casi con agresividad, a la esposa de Gaspar, y le cerró la puerta del duelo en la cara. La escena cuesta de digerir. Un hombre entierra a su mujer, y el mismo día tiene fuerzas para expulsar del funeral al que fue su hermano de risa durante 20 años. Ese es el tamaño del rencor del que estamos hablando. Un rencor capaz de aguantar de pie el peor día de una vida, solo para no ceder ni un centímetro. Capulina salió de ahí sin entender nada, y lo que dijo mucho después, ya con los años encima, es una de las cosas más tristes que ha soltado un comediante sobre otro. Reconoció que su compadre estaba enojado, y añadió que lo estaba con toda razón. No se defendió. No lo pintó como el villano. Aceptó que algo, del lado que fuera, había herido a Marco Antonio lo suficiente para no volver, y cargó con esa culpa sin nombre el resto de su vida. Confesó que jamás entendió por qué el otro dejó de hablarle, y que él nunca habría querido tomar caminos separados. Que lo habría seguido, que si por él hubiera sido, habrían envejecido haciendo el mismo chiste hasta caerse de viejos en el mismo escenario. Pasaron los años, y el hielo no se derritió ni un grado. Se cuenta que hubo intentos, gente del medio que trató de sentarlos en la misma mesa, periodistas que soñaban con la foto de la reconciliación, productores que habrían pagado por juntarlos una última vez frente a las cámaras. Nada funcionó. Viruta cerró esa puerta con doble llave y tiró la llave lejos. Cada aniversario, cada homenaje al cine mexicano, cada vez que alguien los nombraba juntos, se abría de nuevo la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo es posible que dos hombres que se hicieron reír durante 20 años terminaran así? La respuesta corta es el orgullo. La larga es todo lo que llevas escuchado. Mientras Capulina cargaba esa culpa, Viruta cargaba algo peor: la caída. Conviene detenerse en lo que fue la vida del otro, del que perdió el sorteo del público, porque es la parte que la memoria feliz de la pareja suele borrar. Marco Antonio Campos, ya sin su socio, intentó seguir en el cine y se topó con la pared. Le tocaban papeles secundarios en películas que no dejaron huella, cosas como El aviso inoportuno o Un sueño de amor. Su último trabajo reconocible en la pantalla grande fue en 1979, en La niña de la mochila azul, y ni siquiera de protagonista. El hombre que había puesto la condición de ser el gracioso, terminó haciendo de relleno en historias ajenas, viendo pasar los créditos con su nombre cada vez más abajo. Después vino algo más humilde todavía. Se presentaba en un bar llamado Luigi, donde hacía números musicales, recitaba, soltaba monólogos ante mesas pequeñas y medio vacías, el mismo talento que Viruta describía con tanta admiración, aquella riqueza de expresión que enamoró a Gaspar, todo eso reducido a la penumbra de un bar y al aplauso tibio de unos cuantos parroquianos. La imagen se clava. A la misma hora en que en un canal nacional el circo de Capulina hacía reír a millones de niños, en un bar de la ciudad, el otro payaso, el original, el que había puesto la condición de ser el gracioso, recitaba versos ante mesas medio vacías. La misma ciudad, la misma noche, los dos viejos socios. Uno en la cumbre, el otro en el sótano, y entre ellos kilómetros de distancia que ya nadie iba a recorrer. Y cuando la televisión le tendió una mano y le ofreció conducir un programa infantil, Cine Safaria, la mano se cerró rápido, se lo cancelaron, y la razón que se dio es de un cinismo casi insoportable. Chocaba de horario con el circo de Capulina, es decir, incluso desde lejos, incluso sin buscarlo, el éxito de su excompañero le seguía cerrando puertas. Lo que un día lo hizo grande era ahora lo que le tapaba el sol. La vida privada terminó de hundirlo. Enviudó sin hijos. Después murió su madre,
aquella Adelita que le había regalado el oído para la música. Se quedó solo de una manera casi total, sin la mujer, sin descendencia, sin el compadre, sin el público. Y el cuerpo empezó a pasar la cuenta de tanto golpe callado. Sufrió varios infartos a lo largo de los años, según se ha contado. El primero tras la muerte de su esposa, otro cuando le cancelaron el programa, uno más entrando a los 80. El corazón, esa víscera que la comedia siempre pone de metáfora, se le fue rompiendo por partes, a plazos, como si cada pérdida le arrancara un pedazo y no le devolviera ninguno. Y aquí llegamos a lo que el título prometió, a lo que Capulina llevaba encima como una piedra, a la frase que nunca pudo entregar. Febrero de 1996. A Marco Antonio Campos, ya con unos 75 años, le detectaron un aneurisma y decidieron operarlo a corazón abierto. El 19 de febrero entró al quirófano y no salió. Según se ha narrado, murió mientras le administraban la anestesia, antes casi de que empezaran a operarlo, como si el corazón hubiera decidido por su cuenta que ya había aguantado suficiente. Un sobrino contaría que hasta esos últimos días Viruta seguía escribiendo, a mano, un libro sobre su vida. Un hombre solo, encerrado con su propia versión, dejando por escrito su relato de todo lo que había pasado. Y en algún lugar de esa voluntad, en lo que dejó dicho a los suyos, estaba la orden, la que abrió este video. Un sobrino de Viruta reveló después la instrucción que su tío había dejado, tan seca que hiela, si Capulina llegaba a su muerte, que lo corrieran a la fuerza, que no lo dejaran entrar, que no se le permitiera ni el gesto de despedirse. El peso de esas palabras es difícil de exagerar. Un portazo caliente se enfría al día siguiente y se olvida. Esto era de otra materia. Un hombre que, sabiéndose cerca del final, dedica parte de sus últimas fuerzas a asegurarse de que su antiguo hermano no pueda decirle adiós. Casi 30 años después de la ruptura, el rencor seguía tan vivo que se molestó en dar instrucciones más allá de la tumba. Esa es la palabra que faltaba, la que explica por qué esta no es la típica anécdota tierna de dos payasos que se pelearon. El telón que había caído en aquel estudio de televisión nunca volvió a subir. Con su última voluntad, Viruta lo clavó al suelo para siempre. Cuesta encontrar en la historia del espectáculo mexicano un gesto de despedida más frío. Muchos artistas se pelearon y murieron enojados, pero pocos se tomaron el trabajo de dejar por escrito, como quien redacta una cláusula, que al antiguo amigo se le negara la entrada al duelo. Viruta no dejó una fortuna que repartir, ni un escándalo sonado que resolver. Lo que dejó, casi como única herencia sentimental, fue esa prohibición. Su último acto de voluntad, en lugar de un perdón o siquiera un olvido, fue asegurarse de que el otro cargara para siempre con la puerta cerrada en la cara. Capulina no fue al funeral. Se ha dicho que por problemas de salud, y quizás sea verdad, pero da igual. Aunque hubiera podido, la orden ya estaba dada. No habría cruzado la puerta. Se enteró después, por terceros, de que su compadre había preferido morirse antes que dejarlo entrar a despedirlo. Y ahí, en ese hueco, es donde vive la confesión que da nombre a esta historia. Porque la pregunta que ronda todo el asunto es cruel de tan simple. ¿Qué le habría dicho Capulina a Viruta si lo hubieran dejado acercarse al ataúd? ¿Qué era eso que se le quedó atorado casi 30 años? La respuesta la fue soltando él mismo, a pedazos, en las entrevistas de sus últimos años, siempre con la voz de quien confiesa algo que no ha dejado de doler. En esas palabras no había pleito ni defensa, había el cansancio de haberlo cargado solo. Lo que Gaspar Genain confesó, en el fondo, fue una rendición. Dijo que él no quería que sus caminos se separaran, que no entendía el enojo, que reconocía que su compadre tenía razones para estar molesto, aunque él mismo no supiera nombrarlas, y que, si de él hubiera dependido, jamás se habrían soltado la mano. Esa era la frase. Nada de un perdóname ensayado de telenovela, algo más desarmado y más humano. Yo te habría seguido, compadre. Yo nunca me quise ir, y tú preferiste dejar dicho que me sacaran a la fuerza.
En más de una entrevista ya viejo, a Gaspar se le apagaba la voz al hablar del tema. Contaba que había intentado acercarse, que no lograba entender cómo 20 años de trabajo y de cariño se habían borrado por una discusión sobre pastelazos y por un puñado de contratos que salieron torcidos. Se le notaba que aquello le pesaba más a él que a nadie. El público lo recordaba como el eterno niño feliz de la pantalla, el que nunca decía una grosería, el que solo existía para hacer reír. Pocos imaginaban que ese mismo hombre cargaba, debajo del disfraz de la alegría perpetua, un duelo que no se le curó jamás. El rey del humor blanco se fue triste por dentro, y la tristeza tenía nombre y apellido: Marco Antonio Campos. Lo demoledor es la simetría. Uno se pasó sus últimos años escribiendo a mano su versión, blindándose contra el perdón, dejando instrucciones para que lo echaran. El otro se pasó sus últimos años confesando a cámara que no entendía nada y que habría dado lo que fuera por no haberse separado. Dos hombres cargando la misma ruptura desde orillas opuestas, sin cruzar jamás el río que los separaba. La mitad callada del dúo nunca supo que la otra mitad, del otro lado de la ciudad, todavía abría la boca esperando el chiste que ya nadie iba a responderle. En 1997, apenas un año después de que Viruta muriera en aquel quirófano, Gaspar Genaine se retiró de los escenarios. Dijo que se sentía demasiado viejo para seguir. Tenía poco más de 70 años y todavía podía trabajar, pero algo se le había ido con la noticia de aquella muerte y de aquella orden. Se apartó a vivir sus últimos años entre la familia, los homenajes y el reconocimiento de un país que lo adoraba. Y el silencio. El mismo silencio que Viruta le había impuesto en vida se volvió permanente con su muerte, y ya no hubo cámara, entrevista ni homenaje capaz de llenarlo. Hay una escena que nunca ocurrió y que, sin embargo, sobrevuela toda esta historia. La del reencuentro que no pasó. Si a Gaspar lo hubieran dejado entrar a aquel velorio, si Viruta no hubiera dado la orden, tal vez se habría acercado al ataúd, habría mirado por última vez la cara del hombre con el que compartió 20 años de risas y le habría soltado eso que llevaba atorado, que lo perdonara, que él nunca quiso irse, que la culpa, si la había, la cargaban los dos por igual, pero esa escena se quedó en el terreno de lo que pudo ser, clausurada por un moribundo que prefirió el rencor a la despedida. Y así fue como una amistad de 20 años dio su última función, sin abrazo final, sin aplausos, con el telón caído, y uno de los dos hablándole al vacío donde antes le contestaba una voz. Hay una ironía final que parece escrita por un guionista con mala leche. Una de las últimas películas que rodó Gaspar Genaine, en 1989, ya en solitario, ya viejo, se llamó Mi compadre Capulina, compadre. La misma palabra, el mismo lazo que lo había atado a Marco Antonio, y que Marco Antonio había cortado en un velorio, como si el cine le devolviera, en forma de título, justo lo que la vida le había arrancado. Un compadre, pero de mentira, de personaje, porque el de verdad ya se había ido dando la orden de que lo corrieran. Gaspar Genaine, Capulina, murió el 30 de septiembre de 2011, a los 84 años, en la Ciudad de México. Lo complicaron una úlcera y una neumonía, y estuvo grave un par de semanas antes de irse. Se fue querido, homenajeado, con el humor blanco reconocido como su marca, con generaciones enteras agradeciéndole las tardes de domingo. Se fue rico en cariño. Pero se fue, también, con la frase todavía atorada, 15 años después de que la muerte le cerrara la única puerta por la que podía haberla dicho. 15 años. Ese es el tiempo que Capulina sobrevivió a su compadre, cargando algo que nunca pudo entregar. Y lo cruel no está en que se pelearan. La gente se pelea. Lo cruel está en que uno de los dos se murió primero y se llevó, a propósito, la posibilidad de arreglarlo. Le robó al otro hasta el consuelo del adiós. Regresemos a donde empezamos. A aquella casa modesta, al viejo comediante que escribía a mano su vida y dejaba por escrito, entre página y página, que echaran a su compadre si aparecía.
Esa es la imagen con la que conviene quedarse. Durante años, quien contaba la historia de Viruta y Capulina, la contaba como una tragedia de dos egos, dos tercos, dos mitades que no supieron volver a juntarse. Pero al poner la orden del funeral al lado de la confesión de Capulina, la imagen cambia de forma. Uno se encerró a blindar su rencor. El otro se quedó con la boca abierta, esperando responder un chiste que ya no venía. La carcajada a dúo que hizo reír a México se había partido limpia por la mitad, y una de esas mitades se pasó el resto de su vida sonando en el vacío, sin nadie que le contestara del otro lado. Da algo de vértigo pensar cuántas personas cargan una frase parecida, un adiós que no se dijo, un «no era mi intención» que se guardó para cuando ya no había a quien decírselo. A Capulina la vida le dio de todo: fama, cariño, un país entero riéndose con él. Y le negó lo único que de verdad quería, que era volver a oír la voz de su compadre completando el chiste. Se murió con la mitad de su risa colgando en el aire, 15 años después de que la otra mitad se apagara dando un portazo. Y sin embargo, hay algo que ni el rencor de Viruta ni los 30 años de silencio lograron romper. Todavía hoy, cuando alguien nombra a uno, aparece el otro. En la memoria de la gente no existe Capulina sin Viruta, ni Viruta sin Capulina. Se murieron como dos extraños, pero el país se empeñó en recordarlos como lo que fueron al principio, una sola risa repartida entre dos bocas. La vida los separó a la fuerza, la nostalgia volvió a pegarlos, y quizá esa sea la última vuelta de tuerca, la más amarga. Consiguieron muertos, en el cariño de los demás, la reconciliación que se negaron vivos. Y si esta historia deja pensando en lo que un funeral es capaz de destapar, en cómo la muerte de alguien saca a la luz lo que en vida se mantuvo tapado, hay otra que conviene ver enseguida. La de una mujer que le cantó a la rabia de medio México y cuya partida destapó algo mucho más material que una frase guardada. Papeles, terrenos, una herencia que puso a su propia sangre a mirarse con desconfianza sobre el ataúd todavía tibio. Donde a Viruta y Capulina lo que los separó fue el orgullo de dos hombres, a aquella otra familia la partió lo que quedó escrito cuando ya nadie podía aclararlo de viva voz. Ese relato ya se puede ver.